Amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la clase número 113. Última clase de LOA 15 de la nube de Ort. ¡Vamos! Bien. OA 15. Objetivo 9. Conocer y comprender todo sobre la biografía de Jan Ort, sus descubrimientos, su relación con la nube de Ort, su importancia y el resumen de la nube de Ort lo más largo posible. Y créanme, es muy largo. Como dije, esta es la clase más larga que voy a hacer en mi canal. Biografía de Jan Ort. Jan Hendrik Ort nació el 28 de abril de 1900 en Franeker, Friesland, Países Bajos. En una familia de médicos, desde joven mostró interés en la ciencia, influenciado por lecturas como las de Jules Verne. Estudió física en la Universidad de Groningen a partir de 1917, donde se especializó en astronomía bajo la tutela de Jacobus Cornelius Kapteyn, cuyo enfoque en la estructura galáctica lo inspiró. Ort completó su examen final en 1921 y trabajó como asistente en Groningen antes de realizar estudios de posgrado en Estados Unidos. En 1922 se unió al Observatorio de Yale trabajando con Frank Schlesinger en variaciones de latitud, lo que fortaleció su interés en astronomía fundamental. Regresó a los Países Bajos en 1924 y se incorporó al Observatorio de Leiden. Como asistente de investigación en 1926 obtuvo su doctorado de Groningen con una tesis sobre estrellas de alta velocidad. En 1927 se casó con Johanna Maria Mieke Gerard van Roggen, o yo no hago, pero alemán, con quien tuvo 3 hijos: Conrad Abraham, profesor de climatología en Princeton, y Marije. Su carrera en Leiden incluyó cargos como conservador en 1926, lector en 1930, profesor extraordinario en 1935, asistente al director en 1934 y director del observatorio de 1945 a 1970. Fue secretario general de la Unión Astronómica Internacional desde 1935 y 1948 y miembro de la Academia Real de las Artes y Ciencias de los Países Bajos desde 1937 a 1945 y 1945 en adelante. Durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial en 1940-45, Ort renunció en protesta por el despido de profesores judíos y se mudó al campo de Hulshorst, donde escribió un libro sobre dinámica estelar. Regresó a Leiden en 1945. Ort falleció el 5 de noviembre de 1992 en Leiden a los 92 años, que igual, vivir 92 años en el siglo XX es literalmente algo espectacular. Es muy difícil eso. Un aplauso, por favor. Fue uno de los astrónomos más influyentes del siglo XX, reconocido por poner a los Países Bajos a la vanguardia de la astronomía de posguerra. Apareció en la lista de las 100 personas más famosas de Life en 1955 y fue descrito por The New York Times como uno de los exploradores del universo más importantes del siglo y por la Agencia Espacial Europea como uno de los mayores astrónomos del siglo XX. Descubrimientos de Jan Ort. Jan Ort realizó contribuciones pioneras en astronomía galáctica y radioastronomía en 1925, influenciado por Bertil Lindblad. Confirmó la rotación diferencial de la Vía Láctea en 1927 mediante observaciones de velocidades estelares, mostrando que el Sol está a 30.000 años luz del centro galáctico y orbita aproximadamente 225 millones de años por vuelta. Modificó la teoría Lindblad y Kapteyn, introduciendo las constantes de Oort A y B para describir la rotación galáctica en 1932. Analizó movimientos estelares verticales y estimó el campo gravitacional local, concluyendo que aproximadamente 50% de la masa es materia oscura invisible, un concepto precursor de la materia oscura moderna.
Descubrió el halo galáctico, un grupo de estrellas orbitando la Vía Láctea fuera del disco principal en radioastronomía. Colaboró con Heinrich van der Hulst para detectar la línea de 21 centímetros de hidrógeno en 1951, permitiendo mapear la estructura espiral de la Vía Láctea y el centro galáctico. Usó telescopios en Kontwig, Dwinglow y Westerbork para estudiar el gas interestelar y movimientos. Investigó la polarización de la nebulosa del Cangrejo como radiación sincrotrón, confirmando hipótesis de Losif Shklovsky. Odio los nombres polacos, son muy difíciles. En Cometa Sol propuso en 1950 la nube de cometas, ahora la conocida como la nube de Oort, para explicar cometas de periodo largo, resolviendo paradojas como su inestabilidad y origen. Relacionó sus órbitas con regiones vastas más allá de los planetas, estimando aproximadamente 100 millones de cometas, aproximadamente 50 millones astronómicas. Observó el cometa Halley en 1910 y 1986. Otras contribuciones incluyen trabajo en cúmulos estelares, superclúster y distribución de galaxias, y liderazgo de proyectos como el Westerbork Synthesis Radio Telescope. Relación de Jan Oort con la nube de Oort. Jan Oort es el padre de la nube de Oort, proponiendo su existencia en 1950 para resolver paradojas en el origen y estabilidad de cometas de periodo largo. Analizó 19 cometas bien estudiados y encontró que sus afelios, punto más lejano del Sol, se encontraban aproximadamente 20.000 unidades astronómicas, sugiriendo un reservorio de distancia de aproximadamente 100 millones de cometas. Explicó que cometas se forman en este depósito y son perturbados por estrellas cercanas, enviándolos al interior del sistema solar. Su trabajo se basó en datos de cometas como Halley, periodo 76 años, y cometas largos, resolviendo por qué cometas no se agotan ni se forman en órbitas excéntricas actuales. Aunque Ernst Öpik sugirió un concepto similar en 1932, Oort lo desarrolló cuantitativamente, calculando densidad aproximadamente un objeto por 10 de unidades astronómicas elevada a 3, o sea, 1000 unidades, astronómicas, básicamente. Y mecanismos de perturbación estelares, marea galáctica. La nube lleva su nombre desde 1950, reconociendo su rol en astronomía cometaria y galáctica. Oort relacionó la nube con la formación del sistema solar, sugiriendo que planetesimales fueron dispersados por planetas gigantes como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Importancia de Jan Oort. Jan Oort es uno de los astrónomos más influyentes del siglo XX, revolucionando la comprensión de la Vía Láctea y pionero en radioastronomía. Sus constantes de Oort y confirmación de la rotación galáctica establecieron la estructura dinámica de la galaxia, influenciando estudios modernos de materia oscura. Su liderazgo en la astronomía línea de 21 centímetros en 1951 permitió mapear la Vía Láctea, centros galácticos y gas interestelar, posicionando a los Países Bajos como líder en el campo. La nube de Oort resuelve paradojas cometarios y marca el límite del sistema solar, inspirando investigaciones en dinámica galáctica y astrobiología, como cometas aportando agua y orgánicos a la Tierra. Los premios de Oort incluyen medalla Bruce en 1942, medalla de oro Ras en 1946, premio Bertelsen en 1966, premio Balzan en 1984 y premio Kyoto en 1987. Fue miembro de sociedades como la Royal Society y NASA. Su legado incluye el Oort Cloud, constantes de Oort, el asteroide 1691 Oort y cráter en la Luna. Segunda sección 2. Resumen detallado de la nube de Oort. La nube de Oort es una vasta región hipotética del sistema solar ubicada en los confines más remotos que se cree es una envoltura esférica de miles de millones o posiblemente billones de objetos helados que rodea al Sol y al sistema solar interior, propuesta por Ernst Öpik en 1932 y desarrollada por Jan Oort en 1950. Resuelve el enigma de por qué los cometas de periodo largo mayor a 200 años parecen provenir de todas las direcciones del cielo y no del plano eclíptico como los planetas. Oort analizó 19 cometas bien estudiados y encontró que sus afelios,
El afel es el punto más lejano en una órbita de un cuerpo celeste alrededor del Sol o otra estrella, básicamente, que se concentraban a distancias de aproximadamente 20.000 unidades astronómicas o aproximadamente 3 trillones de kilómetros. Eso es mucho. 3 trillones de kilómetros, eso es 0.20. Ese es 0.28 unidades, 0.25 años, 0.29 años luz aproximadamente, claro. La nube Mark, bla, 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 sugiriendo un reservorio durante distancia de aproximadamente 100.000 millones de cometas perturbados por estrellas cercanas. La nube marca el límite gravitacional del Sol, extendiéndose hasta 1 a 3 años luz, casi un cuarto del camino a Próxima Centauri, que está a 4.24 años luz, que de hecho eso es parte de lo A17, pero falta mucho para eso, mucho, mucho. Se divide en dos regiones principales, la nube interior o Hills Cloud, aproximadamente entre 2.000 a 20.000 unidades astronómicas, propuesta por Jack J. Hills en 1981, con forma de disco toro alineada con la eclíptica, más densa y con decenas o cientos de veces más núcleos cometarios que la exterior, actuando como reservorio para rellenar la nube externa a lo largo de miles de millones de años, y la nube exterior aproximadamente 20.000 a 50.000 unidades astronómicas, esférica con objetos en órbitas aleatorias más susceptible a perturbaciones galácticas. Algunas estimaciones extienden la nube de Oort hasta 200.000 unidades astronómicas, pero el radio de truncamiento tidal, donde la gravedad solar cede ante la galáctica, es aproximadamente entre 100.000 a 200.000 unidades astronómicas, que es aproximadamente entre 15 y 30 trillones de kilómetros. 30 trillones. ¿Sabe cuánto es eso? Eso representa literalmente el 78% de la distancia de Próxima Centauri. Aproximadamente el 81% de la distancia de Próxima Centauri. Que por cierto, Próxima Centauri está a una distancia de 268.925 unidades astronómicas. Para los que no sepan. En cuanto a su estructura, la nube no es un cinturón plano como el de Kuiper, aproximadamente 30 y 50 unidades astronómicas, sino una burbuja esférica anisotrópica con densidad baja, aproximadamente un objeto por cada 10 elevado a 10 kilómetros cúbicos, que hace improbables las colisiones. La masa total se estima aproximadamente 3 por 10 elevado a 25 kilogramos. 5 masas terrestres, usando el cometa Halley como proxy, aunque estimaciones iniciales eran más altas, aproximadamente 380 masas terrestres, que serían aproximadamente 2.4 por 10 elevado a 27, que de hecho es más que que de hecho es casi el doble, eso es mucho más que la masa de Júpiter, por cierto, como 1.5 veces más. Antes de refinar la distribución de tamaños de cometas, no hay estimaciones de masa para la nube interior a partir de 2023. Los objetos de la nube son principalmente aproximadamente 70-90% hielo, agua aproximadamente 50-70%, metano aproximadamente 5-20%, etano aproximadamente 1-10%, monóxido de carbono aproximadamente 5-10%, cianuro de hidrógeno aproximadamente entre 1-5%, amoníaco aproximadamente 1-5% y aproximadamente entre 10 a 30% de material rocoso y orgánico como silicatos y tolins. La superficie es oscura y rojiza con tolens formados por radiación cósmica o ultravioleta. La densidad típica es entre 0.5 y 1.5 gramos por centímetro cúbico, con tamaños aproximados entre 1 a 100 kilómetros, que no se conocen objetos grandes como planetas enanos, pero aproximadamente 1 a 2% podrían ser asteroides de hueso. Ejemplo, 1996 PW, aproximadamente 270 kilómetros. Los objetos son cometas dormidos inactivos hasta que se acercan al Sol, aproximadamente menor a 5 unidades astronómicas, donde subliman hielos y forman colas, convirtiéndose en cometas. Que de hecho eso lo enseñé hace casi 6 meses. No, hace casi 7 meses. Por cierto, hoy es 7 de enero. Miércoles 7. Y esa pizarra de ahí la escribí el 12 de junio del año pasado, o sea, 2025. No sé, estamos en 2026. Qué gran orgullo poder decir eso de lo que hice. Bueno. El origen de la nube de Oort se remonta al disco protoplanetario hace aproximadamente 4.6 mil millones de años atrás, donde los objetos se formaron como planetesimales helados cerca de los planetas gigantes, aproximadamente entre 10 a 30 unidades astronómicas, durante el gran bombardeo tardío hace aproximadamente entre 3.8 y 4.1 mil millones de años. Lo sé, no es mucho, lo sé.
La migración de Neptuno aproximadamente entre 15 a 30 unidades astronómicas y Júpiter expulsó 99% de estos planetesimales órbitas lejanas. Júpiter eyectó muchos al espacio interestelar, mientras que Neptuno y Urano formaron la nube interior aproximadamente entre 2000 y 20 mil unidades astronómicas. El Sol se formó en un cúmulo estelar denso de aproximadamente 1000 estrellas, donde interacciones con estrellas cercanas y la marea galáctica de la Vía Láctea cada entre 100 a 1000 años circularizaron órbitas y formaron la nube exterior aproximadamente entre 20.000 y 50.000 unidades astronómicas. El Sol fue expulsado del cúmulo aproximadamente 50.000 millones de años después. No sería 50 millones de años después, porque 50.000 millones, como dije antes, es más que la edad del universo. Bueno. Simulaciones como Portage-Swar 2021 sugieren que aproximadamente el 90% de los cometas de la nube podrían ser capturados de otros sistemas estelares en el cúmulo. Una conspiración cósmica que añade diversidad química. La nube es perturbada continuamente por la marea galáctica, similar a las mareas oceánicas, pero causada por la Vía Láctea, que distorsiona órbitas y envía hasta aproximadamente 90% de los cometas de la nube de Oort al interior. Pasajes estelares Hepler-Scholz-Star hace aproximadamente 70.000 años. Gliese 710 en aproximadamente 1.3 millones de años. También alteran órbitas. La nube repone cometas perdidos en el interior con la Hills Cloud como reservorio para la exterior. La importancia de la nube radica en su rol como fuente primaria de cometas de periodo largo, incluyendo cometas de tipo Halley, que entran en el sistema interior, se depresionan por sublimación, por tensión estiral o impactos y son rellenados por la nube. Aporta cometas a Centaurus y algunos cometas de familia como Júpiter, manteniendo un flujo constante a pesar de inestabilidades orbitales a lo largo de miles de millones de años. La mayoría de cometas de periodo corto parecen provenir del disco disperso, aproximadamente de 30 a 50 unidades astronómicas, mientras que otros podrían venir de la nube exterior esférica. La nube es crucial para entender la dinámica galáctica y el entorno interestelar, y su composición helada aproximadamente entre 70 y 90% hielos, que refleja el material primitivo del sistema solar. En cuanto a exploración, no hay misiones directas debido a la distancia, aproximadamente 1000 unidades, 1000 años a la velocidad de 1000 años a la velocidad de New Horizons, aproximadamente 16 kilómetros por segundo. Pero Voyager 1, aproximadamente 159 unidades astronómicas en 2025, podría entrar en la nube interior en 300 años. Aunque sin instrumentos activos para detectarla, propuestas como Tau 1980, 1000 unidades astronómicas en 50 años, y la misión WIPIL 2014, observatorio como tránsitos hasta 10.000 unidades astronómicas, buscan detectar objetos con Kepler potencialmente capaz de spotting de encontrarlos a ellos. Misiones a cometas de periodo largo, ejemplo Rosetta 67P Kuiper, pero análoga, proporcionan datos indirectos. Hipótesis como Némesis, estrella compañera causando lluvias de cometas, y Tyche, planeta masivo de Júpiter, más masivo que Júpiter en realidad, como 5 veces su masa, han sido desmentidos por encuestas como WISE 2014, que no encontraron evidencias. Estudios recientes como Fouchard et al. 2023 analizan cometas de periodo largo para inferir propiedades de compañero binario solar temprano. Simulaciones indican que la masa de la nube Pickett aproximadamente 800 mil millones de años después de la 800 millones de años después de la formación del sistema solar, con acreción y colisiones ralentizándose, mientras mientras que la deprotación aceleraba. La nube es así anisotrópica en su interior y más isotrópica en el exterior, preservando memoria del disco protoplanetario. En resumen, la nube de Oort es esencial para explicar el origen de cometas de periodo corto largo, la dinámica del sistema solar y el aporte de materiales a la Tierra, representando un componente clave en la evolución astronómica propuesta por Jan Oort. Casi 20 minutos en esta clase. A esto me refería.
Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Esta fue la clase 113 y como dije, esta es la última, esta fue la clase 113. Ahora nos vemos en la siguiente clase, que no puedo decir cuál número es, de qué te va a tratar el siguiente objetivo, pero chao. Los quiero. Adiós.